las estructuras sociales y económicas en muchos aspectos son ese es el punto de arranque. El punto de arranque, intentar explorar qué sucede, por qué es tan importante, por qué nos atrae tanto o por qué hay tanta gente que le atrae tanto ese lugar perdido del cual incluso el discurso oficial parece que nos contaba que la gente fue saliendo pues casi encantada, ¿no? Fue dejando atrás ese terruño, ese pueblo donde no se podía vivir, donde solo había miseria, donde solo había la posibilidad de malvivir en una tierra que no producía absolutamente nada y cómo fueron encontrando poco a poco en las ciudades, fueron encontrando, si no la prosperidad, sí por lo menos una vida más confortable y un cambio, ¿no? de un salto social. Y me preguntaba cómo había afectado, cómo relacionaba la literatura todo eso que yo en el libro llamé el gran trauma, que es lo que sucede en España a partir del año 59, que es el último gran éxodo rural, porque sabéis que éxodos rurales ha habido varios a lo largo de la historia, desde el siglo XVIII hasta hoy. Ha habido varias huidas masivas o movimientos o desplazamientos de población masivos desde el campo hasta los núcleos urbanos, ¿no? En España sobre todo a la costa y a Madrid y más recientemente pues, a los núcleos industriales de Cataluña y el País Vasco. Intensísimo y lo que era un país eminentemente rural y con una población eminentemente dedicada a la agricultura y asentada en las zonas campesinas, se convierte en un país urbano con una población concentrada fundamentalmente en las ciudades. Madrid triplica su tamaño en 30 años, es decir, crece mucho más Madrid entre el 59 y el 85 en toda su historia anterior, pero muchísimo más. O sea, hay una explosión y pasa lo mismo en Barcelona y eso provoca, evidentemente, serios problemas también en las ciudades, ¿no? Serios problemas de hacinamiento, de falta de servicios públicos, de gestión urbana. Las ciudades no están preparadas para acoger a tantísima gente y se crean problemas de chabolismo muy famosos en los años 60, ¿no? Y de los cuales se han escrito muchas obras, sobre todo en Madrid y en Barcelona, pero en prácticamente todas las ciudades, todos los grandes núcleos se produce eso, ¿no? Eso tiene un reflejo en la literatura. Eso que está sucediendo, que es muy importante, que es probablemente lo más importante que le ha sucedido al país después de la Guerra Civil,
son los dos grandes sucesos del siglo XX, la guerra civil y este cambio demográfico. Eso tiene un reflejo en la literatura, tiene un reflejo. Hay un montón de escritores y un montón de gente que se dedica a pasear y a observar la realidad, que ve que está pasando algo importante, algo muy sustancioso. Y se dan cuenta mucha gente que están asistiendo al fin de esa cultura campesina. Una cultura que había permitido durante milenios, desde la Edad Media, y estábamos asistiendo a la extinción de un modo de ver la vida, de un modo de entender una cultura global que desaparecía con muchas vidas. Hablamos de una cultura, hablo de una cultura en general, de una cultura que necesitaba traducción en las ciudades. El tiempo se medía de otra forma. El tiempo, el calendario tenía que ver con las cosechas, tenía que ver con los ciclos de la agricultura, con otros segmentos temporales y otras formas de relacionarse con el tiempo distintas a las de un calendario laboral puro y duro que es el que rige en las ciudades, ¿no? Otras palabras distintas, otra forma de hablar, ¿no? De repente, el país no lo reconoce nadie, ¿no? En 15 o 20 años, España se convierte en un país extranjero para los que conocían el país antes del año 59. Es otra nación, otra sociedad, otra forma de moverse, otra forma de hablar, otra forma de relacionarse con el mundo, con las cosas y con la cultura, ¿no? Y ese cambio, poco a poco se va viendo, se va permeando en la literatura, ¿no?
Ale, chacha. Los primerísimos cronistas. Ese vaciamiento en los años 60 yo creo que destaca un castellano que es Miguel Delibes, que para mí es probablemente el mejor narrador o el mejor cronista, porque él era cronista también, de cómo esa cultura que él conoce bien, de salir por las mañanas a cazar, de salir de palpar y de aprender sus palabras y de aprender sus ritos y de aprender sus modales y sus gestos, se va poco a poco desvaneciendo, va extinguiéndose, ¿no? Y él, creo que en libros como por ejemplo El Camino, de sus primeras novelas, su tercera novela, mucho más que en los libros más tremendistas como Las ratas o Los santos inocentes, que son libros donde creo que hay mucha más conflictividad social y mucha más carga de crítica. En El Camino es un libro mucho más amable, pero creo que cuenta mucho más, es una mirada mucho más profunda a la desaparición de ese mundo, a la extinción. Delibes se da cuenta de que toda esa avalancha humana ha provocado un enorme silencio alrededor de Castilla, alrededor del campo castellano, que se están quedando solos, que está desapareciendo todo un mundo, y él quiere atraparlo. Y en el Camino, que es una novela maravillosa, que además he tenido el placer de prologar en una edición que va a salir dentro de nada a propósito del centenario de Miguel Delibes. Es una novela donde intenta atrapar esas últimas chispas, esos últimos momentos de una cultura que se extingue sin remedio, ¿no? y que se va yendo a la ciudad. Y en El Camino el protagonista, el niño, va, o sea, toda la novela del Camino está narrada en una noche, en la última noche en la que el mochuelo, Daniel el mochuelo, el niño protagonista, está pasando en el pueblo, porque a la mañana siguiente se va a ir a la ciudad a estudiar y probablemente no va a volver nunca más que en vacaciones, ¿no? Y va a abandonar ese pueblo. Es como la despedida del mochuelo de todo ese mundo, y se va despidiendo de todos esos personajes, de un pueblo un poco arquetípico, y creo que él está captando muy bien ese cambio que está produciéndose ya en los mismísimos años 60, en el mismo momento en el que está produciéndose la avalancha humana. Tenemos una relación mítica. Percibimos que esa cultura campesina ha desaparecido y que esa cultura campesina ha sido muy importante en nuestra identidad como país y en nuestra identidad como persona familiar también. Y remito de nuevo a mi abuelo, ¿no? Esa imagen de mi abuelo, claro, para mí es muy importante. Es parte fundamental de lo que soy, de lo que me ancla a mi familia, ¿no? y lo que me explica como persona. Pero no es mi vida, no es mi historia, es la historia familiar que ya he heredado. Son mitos con los que tengo que relacionarme de una forma ya muy distante, ¿no? Entonces lo que hacemos es buscar trazar esas mitologías con distancia, desde una perplejidad, la perplejidad que viene de una paradoja. El hecho de que las percibimos como algo muy íntimo, algo muy nuestro, algo que tiene mucho que ver con nosotros, pero que a la vez no entendemos, porque hemos perdido la ligazón.
que nos unía a ellos. No tenemos esa ligazón personal. Entonces, esa cultura campesina, en buena medida extinta, para nosotros nos suena chino. Es algo que nosotros hemos sido educados en la cultura americana. Es decir, nosotros entendemos la tele americana, entendemos el equipo A y entendemos las canciones de Bob Dylan, que son nuestra educación sentimental, pero no entendemos una jota sanabresa, no entendemos la forma de hablar de nuestros abuelos. Muchas de esas palabras nos suenan exóticas, muchos de sus ritos, muchas de su forma de entender el mundo y de verla nos suena profundamente extranjero, profundamente extraño y a la vez familiar. Y de esa perplejidad de decir esto que es tan extraño a la vez es muy mío, de eso es de donde surge la literatura. Y la mayor parte de los relatos de la gente de mi generación que escribe sobre el vacío, que escribe sobre la cultura de los pueblos, que intenta volver desde muchos puntos de vista, parte de esa premisa de perplejidad, de decir, bueno, vivo en un mundo muy ajeno a esto, pero sin embargo es mi mundo también. Intento acercarme, intento unir, intento